Y para hablar de las medidas anunciadas hoy, saludo con muchísimo gusto al doctor Jorge Baruch Díaz, es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero de la Comisión Universitaria para la Emergencia del Coronavirus y responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. ¿Cómo está, doctor? Otra vez con usted, y es un placer que se enlace con nosotros para que responda la cantidad de preguntas que ya nos llegan a través de las redes sociales. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Saludos al auditorio. Oiga, pues hoy fue muy claro el presidente, la contingencia, la cuarentena, el encierro, por lo menos en las zonas en donde hay ya una propagación muy importante, pues va a ser hasta finales de mayo, hasta el 30 de mayo, y en algunos municipios podríamos regresar el 17 de mayo. Pero es bien importante lo que ahí se dijo, de que las personas que viven en estos lugares en donde todavía no hay casos de COVID-19 o son muy pocos, pues que permanezcan todavía y que no se vayan a los donde ya hay muchos, ¿no? Exactamente, y más importante es que las personas que viven en lugares donde hay una transmisión muy importante de casos de COVID-19, como lo puede ser, por ejemplo, la Ciudad de México, no se desplacen hacia las áreas rurales en donde hay la menor cantidad de casos y también la menor cantidad de infraestructura sanitaria y de especialistas que puedan hacer frente a este tipo de epidemia. Entonces, nosotros como mexicanos debemos de cuidarnos entre nosotros, quedarnos en casa y evitar ir a estos lugares al interior de la República, porque en las grandes metrópolis es en donde se va a concentrar la mayor cantidad de casos y ya estamos empezando a sufrir estas consecuencias de una cantidad importante de personas graves. Y digamos que estas regiones de la República Mexicana en donde ya hay una situación grave es el Valle de México, es decir, Ciudad de México y Estado de México, la zona conurbada, Monterrey, la zona metropolitana, por supuesto, todos los municipios de alrededor, Jalisco también, la zona metropolitana de Guadalajara, Baja California, concretamente en Mexicali y en Tijuana. En Tijuana es una situación preocupante. En Baja California Sur entiendo que también ahí en donde están Los Cabos hay una situación preocupante. En fin, y hay muchos otros lugares en donde no hay, pero esa gente que vive en donde no hay, pues que se quede ahí, porque si no va a ser terrible esto, ¿no? Exactamente. Pasa ese mismo fenómeno que pasa con los países que tienen muchos casos y que empiezan a implementar restricciones de movilidad, incluso restricciones de viajes internacionales para la salida de personas hacia otro tipo de países que están menos afectados. En este sentido, recordemos que las mejores restricciones se dan de zonas con una mayor concentración de casos hacia zonas con una menor concentración de casos. Así es como se disemina la enfermedad y ese es el punto en donde hay que evitar y interponer barreras de distanciamiento social para evitar diseminar este tipo de enfermedades a otros lugares. ¿Por qué es bien importante que nos quedemos en casa, doctor Jorge Baruch? Díganos así, pero con todas sus letras, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Pero así directo, contundente. Bueno, entre mayor movilidad tengamos, va a ser mayor la gravedad de la enfermedad. Va a ser mayor la velocidad de propagación de este virus, por lo tanto va a ser mayor el número de enfermos graves y el número de muertes que vamos a poder ver. Entonces, si en la Ciudad de México no entendemos que entre más cantidad de personas nos quedemos en casa, que no tengamos actividades esenciales, y esenciales significa poder salvar vidas, poder asegurar nuestras vidas. Esto quiere decir si vamos a tener que salir al hospital los médicos, si vamos a tener que salir a comunicar información confiable, si vamos a tener que salir a asegurar nuestros insumos de comida y alimentación, pues será esencial. Todo lo demás puede esperar y debe de esperar, porque así esas decisiones pueden implicar decisiones de vida o muerte de miles de personas en nuestra comunidad. Y cercanos, por supuesto. Hoy se habló ya en la mañanera, en esta conferencia de hoy en la mañana, en Palacio Nacional, de una primera ola. O sea, ¿sí se confirma que va a haber una segunda ola, un rebrote más peligroso? Esto es muy importante que la población lo entienda de esta manera. Todos sabemos, y siempre los medios de comunicación y las instituciones a nivel mundial y nacional, hemos tenido este mensaje de que prácticamente el virus va a permear a toda la población a nivel mundial y nacional.
Aquí lo importante es modular la velocidad en la cual se propaga y por eso es el distanciamiento social. Ahora, sí, por supuesto va a venir en oleadas. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social lo que va a hacer es que se reduzca la cantidad y a veces se elimine la cantidad de contagios que se van a presentar en un periodo de tiempo en lo que nos mantenemos en nuestras casas. Cuando comencemos paulatinamente a regresar a la vida normal, va a comenzar otra oleada, pero de menor intensidad y así sucesivamente. Este fenómeno ya se está viendo en China y ya se está evaluando y viendo también, por ejemplo, en Singapur, por ejemplo, también ya se está viendo este tipo de oleadas y en Hong Kong. Se están evaluando regresos escalonados a la normalidad en otros países y nosotros como sociedad mexicana debemos de estar conscientes que si nosotros nos fijan fechas, estas fechas solamente implican que a partir de ese momento vamos a empezar a regresar a la normalidad, pero no de un día a otro, sino escalonadamente y progresivamente para controlar la velocidad en que se podrían presentar las oleadas que vienen. Pero ¿cómo imagina usted, doctor Jorge Baruch, ese regreso escalonado? Para entenderlo bien, paulatino, ¿cómo debe de ser? ¿Qué sectores deben de regresar desde el primer día y quiénes deben de esperar? ¿Cómo debe ser ese regreso escalonado? Así como hemos visto cómo se han implementado y cómo nuestro país ha cursado en diferentes fases, desde la primera fase de casos importados, que empezamos a tener ciertas restricciones, y hacia la segunda fase, en donde empezamos primero con eliminar las clases, algunos trabajos o plazas comerciales, y después ya fuimos más estrictos en el aislamiento y el distanciamiento social, y ahora ya estamos siendo más estrictos en que solamente aquellos con actividades esenciales y usar tapaboca en transportes públicos, así se va a regresar de manera gradual y paulatina a la normalidad. Esto quiere decir, va a ser por fases también el regreso y no de un jalón. Por ejemplo, las obras de teatro, un partido de fútbol con público, el cine, ¿eso es hasta el final? Es hasta el final, exactamente. Vamos a regresar paulatinamente. Se espera que el regreso paulatino inicie a partir del 25 de junio, más o menos, en lo que vemos cómo es el progreso de la epidemia. Sabemos que a partir del 1 de junio va a empezar la evaluación para ver cómo se va a regresar. Esperemos que a partir del 25 de junio ya empecemos a ver una mayor actividad en las actividades sustanciales, una ampliación de servicios, pero obviamente las concentraciones masivas de personas no las vamos a poder implementar hasta dentro de 1 o 2 meses después de junio. Y esto es por una explicación muy sencilla. El mundo no va a regresar a la normalidad, nuestras vidas no van a poder regresar a la normalidad hasta que la humanidad desarrolle, gracias a la ciencia y el progreso de la tecnología, vacunas y tratamientos efectivos. Eso lo debemos de tener bien claro. Y digamos que el periodo menor en el que se ha podido desarrollar una vacuna es hasta dentro de 18 meses después de enero del 2020. Esto significa 1 año y medio después. Vamos a tener que estar tomando algunas restricciones, vamos a tener que estar como una humanidad viviendo en pues la incertidumbre que representa un nuevo virus que está afectando a nivel mundial a todos los seres humanos. Digamos que el virus llegó para quedarse. Me para quedarse hasta que le pongamos barreras y cura. Así es. Pero va a vivir con nosotros ya para siempre, ¿no? Pues esperemos que no tan para siempre, esperemos que sí lo podamos eliminar y erradicar de la faz de la tierra, como lo pudimos hacer con la viruela, como lo hemos podido hacer con el polio, la poliomielitis, el virus de la poliomielitis y el virus de la rabia, que lo hemos podido limitar. Oiga, doctor, este programa lo hace la gente que nos está viendo a través de Foro TV, por supuesto, pero también a través de las redes sociales. Y muchos de los que nos están viendo trabajan en el sector servicios, en restaurantes, en hoteles. Hablando de estas fases de regreso paulatino, ¿para cuándo calcula usted que se pueda reactivar el turismo o los restaurantes? Es muy difícil saberlo. Hay estimaciones a nivel mundial que el turismo pudiera llegar a reactivarse, los viajes internacionales de alguna u otra manera se pudieran llegar a reactivar por allá de septiembre, octubre a nivel mundial,
Recordemos que nuestra salud, la salud de todos es primero, es la prioridad máxima. Sin salud, lo demás pasa a segundo término. Entonces debemos de ser pacientes, debemos de ser conscientes que esta enfermedad es muy grave para toda la humanidad, que es tan grave que ha paralizado las economías a nivel mundial y debemos de utilizar este tiempo para la reflexión, para ver cómo vamos a salir adelante en un futuro, pues no inmediato, sino a mediano plazo, y cómo vamos a aprender a vivir bajo estas condiciones de distanciamiento social por un periodo, puede ser que prolongado. O sea, prolongado puede ser hasta finales de año, por ejemplo. Así es. Nuestra vida no va a ser la misma definitivamente una vez que disminuya la primera oleada en México y van a venir más oleadas, la gente va a seguir enfermando. Aquí la clave, la ayuda, el apoyo de la sociedad es que no se desespere, porque tenemos que modular la velocidad en la cual se está presentando esta epidemia. Si nosotros no somos capaces de modular la velocidad, no solamente se va a ver afectada la economía, sino vamos a perder muchas vidas y puede ser posible que estemos en un escenario de tragedia si nosotros no modulamos la velocidad, no permanecemos en casa el tiempo que sea necesario para salvar vidas. Pues muy claro, doctor, lo que nos dice. Aquí nos comentan que no hay despensa que alcance, pero bueno, no hay vida que alcance. Primero la vida. No hay vida que alcance. Así es. Oiga, doctor, muchísimas gracias, de verdad, y estamos en contacto, ¿no? Porque la claridad con la que nos explica todo esto es muy importante y creo que la gente lo agradece muchísimo. Pues muchas gracias a ti, Eduardo, y a las personas, a los servidores de nuestra nación. Pues un saludo, cuídense mucho, quédense en casa si lo pueden hacer. Gracias, doctor. El doctor Jorge Baruch Díaz, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y también vocero de la Comisión Universitaria para la Emergencia del Coronavirus y responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. Muchísimas gracias, doctor.